El mensaje de texto llegó a las 9:47 de la mañana de un martes, 3 semanas antes de Navidad. Sofía, necesito hablar contigo sobre las fiestas. Tu prima Valeria va a traer a su nuevo esposo, Ricardo, a la cena de Nochebuena este año. Es increíblemente exitoso. Gestiona un fondo de cobertura de 20.000 millones de pesos en Santa Fe. Clientes de muy alto perfil. Tu padre y yo creemos que podría ser mejor si no vienes este año. Te sentirías incómoda y, honestamente, no queremos ninguna situación incómoda. Valeria está muy orgullosa de él y, bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Quizás el próximo año. Te quiero, mamá. Miré fijamente mi teléfono en el asiento trasero del sedán con chofer. Mi conductor, Jaime, me miró por el espejo retrovisor. ¿Está todo bien, señorita Garza? Todo bien, Jaime. Solo cosas de familia. Lo leí de nuevo, y luego una tercera vez. Cada palabra se sentía como un pequeño y calculado cuchillo. Te sentirías incómoda. Traducción, nos avergonzarías. Ya sabes cómo son estas cosas. Traducción, eres el fracaso de la familia, y necesitamos que desaparezcas cuando el éxito aparece. Respondí escribiendo, entendido. Sin discutir. Sin expresar sentimientos heridos. Sin explicar por qué era cruel. Solo una palabra, porque había aprendido hacía años que defenderse ante personas decididas a malinterpretarte era inútil. La respuesta de mamá llegó 30 segundos después. Eres tan madura al respecto. Sabía que lo entenderías. Haremos algo especial, solo nosotros, pronto. Quizás un almuerzo. Ese almuerzo nunca sucedería. Nunca sucedía. Guardé mi teléfono y miré el horizonte de Santa Fe. Mi edificio de oficinas relucía bajo el sol de la mañana, 47 pisos de acero y cristal. El coche entró en el nivel de estacionamiento ejecutivo subterráneo, pasando el estacionamiento regular hacia la sección marcada como solo suites ejecutivas privadas. Que tenga un buen día, señorita Garza, dijo Jaime mientras abría mi puerta. Usted también, Jaime. Nos vemos a las 5. El ascensor privado me llevó directamente al piso 45. Las puertas se abrieron para revelar ventanas del suelo al techo con vistas al Parque La Mexicana. Arte moderno de buen gusto en las paredes y a mi asistente, David, ya en su escritorio. Buenos días, Sofía. El café está listo. Llamaron de tu reunión de las 10 de la mañana con Riverside Capital, llegan 15 minutos tarde. Y tu revisión trimestral de las 2 de la tarde sigue en pie. Gracias, David. ¿Quién es el de las 2 de la tarde, de nuevo? Consultó su tableta. Ricardo Morales, de Asesores Patrimoniales del Valle. Revisión trimestral de cartera para la cuenta 47 Alfa. Me quedé helada por un segundo. Ricardo Morales. Sí. Tercera revisión trimestral. ¿Quieres que saque su expediente? No, ya me acuerdo. Gracias. Entré en mi oficina, cerré la puerta y me quedé de pie junto a la ventana. Ricardo Morales, el nuevo esposo de mi prima Valeria. El hombre tan exitoso que mi presencia en Navidad de alguna manera disminuiría su brillo. El hombre que, durante los últimos 9 meses, había estado gestionando una de mis cuentas de inversión sin saber quién era yo en realidad. La cuenta 47 Alfa estaba a nombre de un fideicomiso, el Fideicomiso Familiar del Roble, gestionado a través de un bufete de abogados. Ricardo nunca me había conocido en persona. Nuestras 2 revisiones trimestrales anteriores se habían realizado por videoconferencia con mi cámara convenientemente averiada. Él había estado hablando con una voz, revisando números, cobrando sus sustanciales honorarios de gestión. No tenía idea de que la cartera de 1.700 millones de pesos que había estado gestionando pertenecía a la decepción de la familia que no era digna de la cena de Navidad. Me senté en mi escritorio y abrí el expediente. Ricardo Morales, 34 años, maestría del TEC de Monterrey, 7 años en valores bursátiles de México antes de unirse a Asesores Patrimoniales del Valle hace 3 años. Casado con Valeria Garza hace 6 meses en lo que mamá había descrito como la boda del siglo. Tampoco me habían invitado a esa, casualmente, programada el mismo fin de semana que un viaje familiar, inevitable, al Valle de Guadalupe.
La cartera había tenido un rendimiento adecuado. Nada espectacular, pero rendimientos sólidos, estrategias conservadoras. Era competente, aunque poco imaginativo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de grupo en el chat familiar, ese en el que todavía estaba incluida, probablemente porque mamá se olvidó de eliminarme. Valeria, qué emoción por Navidad. Ricardo va a traer vino de un cliente que tiene un viñedo en Burdeos. Papá, quiere hablar contigo sobre oportunidades de inversión, mamá. Mamá, maravilloso. Será nuestra Navidad más elegante hasta ahora. Papá, estoy deseando que llegue. Es bueno tener a alguien en la familia que entienda de verdadera riqueza. Tío Rubén, ya era hora de que tuviéramos algo de pericia financiera en la mesa. Valeria, está siendo muy modesto al respecto, pero sus clientes incluyen a 3 directores ejecutivos de empresas Fortune 500. Soy tan afortunada. Dejé el teléfono. La ironía era casi hermosa. Querían pericia financiera en la mesa. Yo había construido una cartera personal de 6.000 millones de pesos a los 33 años. Era la inversora principal en 6 empresas diferentes. Formaba parte de 2 juntas corporativas. El mes pasado, la revista Forbes México me había entrevistado para un artículo sobre jóvenes inversores en tecnología, bajo el nombre de mi empresa, S. Garza Capital, que aparentemente no era lo suficientemente famosa como para que mi familia la relacionara conmigo. Pero Valeria se había casado con un gestor de fondos de cobertura, y eso era impresionante de una manera que ellos podían entender y de la que podían presumir. Él trabajaba para una firma con nombre. Gestionaba el dinero de otras personas. Eso encajaba en su narrativa del éxito. Yo había construido riqueza, pero lo había hecho en silencio, estratégicamente, sin su aprobación o participación. Y como nunca se habían molestado en preguntar qué hacía yo realmente porque, algo con computadoras, era suficiente para que me clasificaran y descartaran, no tenían ni idea. Empezó cuando tenía 16 años. Mi prima Valeria era la hija predilecta, más guapa, más encantadora, mejor para decir lo que los adultos querían oír. Yo era la rara a la que le gustaban las matemáticas y pasaba demasiado tiempo en línea. Cuando Valeria fue nombrada capitana de las animadoras, yo entré en el equipo de robótica. Cuando Valeria salía con el mariscal de campo, yo aprendí a programar por mi cuenta. ¿Por qué no puedes ser más como Valeria? Se convirtió en el estribillo favorito de mi madre. Ella es tan equilibrada, tan social. Necesitas dejar la computadora y aprender a interactuar con la gente, Sofía. En las cenas familiares, Valeria hablaba de sus planes, un título en marketing, trabajar en moda o relaciones públicas, casarse con alguien exitoso. Todos asentían con aprobación. Luego se volvían hacia mí. Y Sofía sigue con sus cosas de computadoras. El tono dejaba claro, esto era una fase, una peculiaridad, algo que superaría una vez que me tomara la vida en serio. Entré en el TEC de Monterrey con una beca completa. Mis padres parecían casi decepcionados. Está muy lejos, dijo mamá. Y Boston es muy frío. Valeria va a ir a la Anáhuac, mucho mejor para hacer contactos. Lo que quería decir era, Valeria va a un lugar glamuroso donde conocerá al tipo de gente adecuada. Tú vas a un lugar para nerds. En el TEC de Monterrey, descubrí que no era rara, estaba exactamente donde debía estar. Hice una doble especialización en ciencias de la computación y economía. Hice prácticas en una startup de tecnología financiera en mi segundo año. Para mi tercer año, había construido un algoritmo de negociación que llamó la atención de una empresa de capital de riesgo. Me ofrecieron un trabajo para empezar después de la graduación. Salario, 3 millones de pesos más participación en la empresa. Llamé a casa, emocionada. «Qué bien, cariño», dijo mamá. Valeria acaba de comprometerse con un abogado. Estamos planeando la boda para el próximo verano. Serás dama de honor, por supuesto. De hecho, no fui dama de honor. Valeria eligió a sus hermanas de la hermandad en su lugar. Me invitaron a la boda y me sentaron en una mesa trasera con parientes lejanos que nunca había conocido. El matrimonio con el abogado duró 18 meses. No le dije a mi familia cuando gané mis primeros 20 millones de pesos. Tenía 25 años, y provinieron de una combinación de mi salario,
mi participación en la startup, que fue adquirida, e inversiones inteligentes que había hecho usando mi propio algoritmo. No se lo dije porque sabía exactamente lo que pasaría. O intentarían controlarlo o lo descartarían como suerte. Así que me mantuve en silencio. Me mudé a la Ciudad de México, mantuve un perfil bajo. Invertí con cuidado. En las reuniones familiares, las preguntas eran siempre las mismas. ¿Sigues con tus cosas de tecnología? ¿Estás saliendo con alguien? Sabes, Valeria está saliendo con un médico ahora. No es demasiado tarde para cambiar a algo más estable, Sofía. Yo sonreía. Asentía. Daba respuestas vagas. Y me iba temprano, volviendo a mi vida real, esa en la que estaba construyendo algo que ellos no podían comprender ni menospreciar. A los 30 años, mi cartera había superado los 3.600 millones de pesos. Había invertido en 11 startups, 7 de las cuales habían sido salidas rentables. Había comprado un ático en Polanco. Conducía un coche modesto. Vestía ropa normal y mantenía mi vida privada porque había aprendido que en el momento en que muestras éxito a personas que han decidido que estás destinada a fracasar, o intentan quitártelo o se convencen de que no es real. El novio médico de Valeria se convirtió en el prometido médico de Valeria, y luego en el exprometido cuando la engañó con una enfermera. La familia la apoyó. Ella era la víctima, la princesa que merecía algo mejor. Al menos tú no tienes que lidiar con el desamor, me dijo mamá en la cena del domingo. La vida de soltera es mucho más sencilla. En realidad, estaba en una relación con Jaime, quien más tarde se convertiría en mi director financiero, pero no se lo dije porque no preguntaron, y yo había dejado de ofrecer información hacía años. Luego, hace 6 meses, Valeria conoció a Ricardo en una gala benéfica. En 3 meses, estaban comprometidos. En 6, casados. Y de repente, Valeria había reclamado su trono como la historia de éxito de la familia. La boda a la que no fui invitada fue cubierta en las páginas de Sociedad. El gestor de fondos de cobertura Ricardo Morales se casa con Valeria Garza en una lujosa ceremonia en Valle de Bravo. Había fotos de mamá y papá radiantes, de Valeria con un vestido de diseñador, de la reunión íntima, de 300 invitados. Lo vi todo en Instagram. El chat grupal familiar explotó de emoción. Ricardo era brillante. Ricardo era exitoso. Ricardo gestionaba dinero serio para gente seria. Finalmente, alguien en la familia que entendía de finanzas de verdad. Casi me reí. ¿Finanzas de verdad? Yo había estado practicando finanzas de verdad mientras ellos todavía intentaban explicar a los parientes a qué me dedicaba. Pero no dije nada. Solo observé. 9 meses antes de la boda, había estado buscando un nuevo gestor de cartera para una de mis cuentas diversificadas. Mis inversiones principales las gestionaba yo misma, pero creía en la diversificación del riesgo. Quería que alguien manejara una cartera conservadora y tradicional: acciones, bonos, algo de exposición inmobiliaria, unos 1.700 millones de pesos que quería que se gestionaran de forma competente, pero no agresiva. Mi abogado, el licenciado Roberto Vázquez, recomendó a asesores patrimoniales del Valle. Son buenos, dijo. No son llamativos, pero tienen rendimientos sólidos. Trabajan con individuos de alto patrimonio. Muy discretos. ¿Quién lo gestionaría? Probablemente Ricardo Morales. Es su estrella en ascenso. Estuvo en Valores Bursátiles de México. Un tipo listo, un poco de ego, pero sabe lo que hace. Ricardo Morales, repetí. ¿Lo conoces? No, dije, nunca lo he conocido. Lo cual era cierto. No lo había hecho. Valeria lo llevó a una cena familiar antes del compromiso, pero yo no había podido asistir. En realidad, había estado en Singapur cerrando un trato, pero les dije que tenía la gripe. Establécelo a través del fideicomiso del Roble, le dije al licenciado Vázquez. Quiero un anonimato completo. Él te informa a ti, tú me informas a mí. El licenciado Vázquez no preguntó por qué. Había sido mi abogado durante 7 años. Sabía que valoraba la privacidad. Se estableció la cuenta. Se asignó a Ricardo Morales. La primera revisión trimestral se realizó por videoconferencia, con mi cámara apagada.
Dificultades técnicas, explicó el licenciado Vázquez. La señorita Garza prefiere solo audio. Ricardo no lo había cuestionado. ¿Por qué lo haría? La cuenta valía 1.700 millones de pesos. Sus honorarios eran sustanciales. Mientras el dinero fuera real, ¿a quién le importaba si la clienta era tímida ante la cámara? Lo escuché presentar su estrategia: asignación conservadora, acciones centradas en dividendos, algunos bonos municipales para la eficiencia fiscal. Era de libro de texto, exactamente para lo que lo había contratado. Suena bien, dije por teléfono, modulando ligeramente mi voz. ¿Proceda? Excelente. Y permítame decir, señorita Garza, que es un placer trabajar con una clienta que entiende el valor de la paciencia en la inversión. Demasiada gente quiere rendimientos rápidos. Casi me reí. Si supiera que mi cartera agresiva, la que yo misma gestionaba, había rendido un 34% el año pasado. Ciertamente, dije. Lento pero seguro. La segunda revisión trimestral fue igual. El rendimiento era adecuado. Los rendimientos eran decentes. Ricardo estaba satisfecho consigo mismo. Aprobé su estrategia continuada. Luego vino la boda. Vi la publicación de Instagram. Leí los efusivos mensajes de mamá en el chat familiar sobre cómo Valeria finalmente había encontrado un verdadero ganador. Tomé nota del comentario de papá sobre cómo era bueno tener pericia financiera en la familia ahora. Y tomé una decisión. La tercera revisión trimestral sería en persona. Le dije al licenciado Vázquez que la organizara en mi oficina. ¿Estás segura?, preguntó. Eso rompe tu anonimato. Estoy segura. Dile que ese Garza de ese Garza Capital se reunirá con él personalmente. Suite ejecutiva del piso 45. Esto va a ser interesante, dijo el licenciado Vázquez. Sí, estuve de acuerdo. Realmente lo será. El mensaje de texto de desinvitación llegó 3 semanas antes de Navidad. El mensaje de mamá era claro: yo era una vergüenza, una fuente potencial de incomodidad, alguien que necesitaba ser ocultada cuando el verdadero éxito aparecía. Podría habérselo dicho en ese mismo momento. Podría haber enviado una captura de pantalla de mi cartera. Podría haber explicado que Ricardo literalmente trabajaba para mí, gestionaba una fracción de mi riqueza, cobraba honorarios que yo le pagaba. Pero eso habría sido defensivo, reactivo. Habría parecido que intentaba demostrar algo. En cambio, decidí dejar que el universo se encargara. Ricardo tenía una revisión trimestral programada en mi oficina 3 días después del mensaje de mamá. Había estado gestionando la cuenta 47 Alfa durante 9 meses sin saber quién era yo. Ahora, estaba a punto de descubrirlo. No cambié la reunión. No le avisé. Simplemente seguí con mi semana, viendo cómo el chat grupal familiar se llenaba de emoción por Navidad. Valeria, Ricardo va a traer su famosa tarta de calabaza. Tomó una clase de cocina en París. Mamá, qué maravilloso. Sofía, sigues estando de acuerdo con saltarte este año, ¿verdad? Sé que lo entiendes. Yo, sí, entendido. Papá, será agradable tener una conversación sofisticada este año. Ricardo conoce al gobernador, al parecer. Tío Rubén, quiero oír sobre sus estrategias de inversión. Quizás pueda darnos algunos consejos. Podía verlo claramente, la cena de Navidad. Ricardo acaparando la atención, explicando finanzas a gente que pensaba que un plan de jubilación era una inversión sofisticada. Mis padres radiantes. Valeria brillando con gloria reflejada. Y ninguno de ellos sabiendo que el dinero que Ricardo gestionaba, los honorarios que cobraba, la credibilidad del fondo de cobertura de 20.000 millones de pesos en la que se apoyaba, una parte de ello provenía de mí. La ironía era exquisita. El domingo por la tarde, Valeria me llamó. Esto era raro, apenas hablábamos ya. Sofía, ¿cómo estás? Estoy bien, Valeria. Felicidades por todo. Gracias. Escucha, me enteré de lo de Navidad. Quiero que sepas que no fue idea mía. Está bien. Es solo que... La carrera de Ricardo, ya sabes.
Trabaja con gente de muy alto nivel, y mamá pensó que sería más fácil si fuéramos solo, ya sabes. El círculo íntimo este año. El círculo íntimo del cual yo no formaba parte. Entiendo, dije. Estás siendo tan comprensiva con esto. Sabía que lo serías. Siempre has sido tan independiente, tan contenta con tus propias cosas. No todo el mundo necesita ser el centro de atención, ¿verdad? ¿Verdad? Dije. Y honestamente, probablemente te aburrirías de todos modos. Ricardo habla de cosas de finanzas todo el tiempo. Súper técnico. Apenas lo entiendo, y estoy casada con él, se rió. Estoy segura, dije. Bueno, pues, tengo que irme. Vamos a cenar con sus padres. Pero tomemos un café pronto, ¿vale? Quiero saber sobre tú. ¿Qué es lo que haces de nuevo? ¿Algo con computadoras? Algo así. ¡Qué genial! Bueno, te quiero, adiós. Colgó antes de que pudiera responder. Me senté allí, con el teléfono en la mano, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No ira, exactamente, ni dolor, algo más frío y claro. Había pasado 17 años siendo paciente con ellos, siendo la persona más madura, dejando que su desdén me resbalara, construyendo mi vida en silencio mientras ellos decidían que yo era el fracaso. Pero esto de invitarme para proteger el ego del esposo de Valeria, un hombre que literalmente gestionaba mi dinero, la paciencia se había acabado. El lunes por la mañana, me vestí con esmero. Un traje de Tom Ford, azul marino, perfectamente entallado. Tacones. Mi reloj Patek Philippe, el que me compré cuando alcancé mis primeros 1.000 millones de pesos. El pelo recogido en un moño elegante. Joyería mínima, excepto por los pendientes de diamantes que costaban más que los coches de la mayoría de la gente. Lucía exactamente como lo que era, alguien con mucho dinero. ¿Reunión importante?, preguntó David cuando llegué. Revisión trimestral, dije. Debería ser interesante. ¿El tipo de asesores patrimoniales del Valle? Ese mismo. ¿Quieres que participe? No. Esta es personal. David levantó una ceja pero no preguntó. Había trabajado para mí durante 4 años, sabía cuándo dejar que las cosas se desarrollaran. A la 1:45 de la tarde, la seguridad del edificio llamó. Señorita Garza, un tal Ricardo Morales de Asesores Patrimoniales del Valle está aquí para su reunión de las 2 de la tarde. Que suba. David lo recibirá. Observé desde mi oficina cómo se abrían las puertas del ascensor. Ricardo salió, y pude ver por primera vez en persona al preciado esposo de Valeria. Alto, guapo de una manera genérica. Traje caro, paso seguro. Tenía ese pulido de banquero, del tipo que proviene de años de que te digan que eres especial porque trabajas en una firma prestigiosa. David lo saludó profesionalmente. Señor Morales, bienvenido. ¿Le ofrezco algo? ¿Agua? ¿Café? Estoy bien, gracias. Ricardo miró alrededor de la oficina, observando el arte, la vista, la riqueza evidente. Un espacio impresionante. La señorita Garza estará con usted en un momento. Por favor, tome asiento. Esperé exactamente 3 minutos. Dejé que se sentara. Dejé que se preguntara. Dejé que empezara a sentir esa pequeña punzada de incertidumbre que surge cuando estás en el territorio de otra persona. Luego salí. Ricardo se puso de pie, con una sonrisa profesional en su rostro, la mano extendida. Señorita Garza, es un placer conocerla finalmente en Per. Se detuvo. Su mano se congeló a medio extender. Su rostro pasó por varias expresiones en rápida sucesión: confusión, reconocimiento, incredulidad. ¿Sofía? Hola, Ricardo. Le estreché la mano con firmeza y luego señalé la sala de conferencias. ¿Empezamos? Yo. ¿Qué estás? No entiendo. Estás aquí para una revisión trimestral. Revisemos. Entré en la sala de conferencias. Tras un momento de silencio atónito, él me siguió. David ya había preparado los materiales de la presentación. Ocupé mi asiento en la cabecera de la mesa. Ricardo se sentó lentamente,
como alguien que acaba de darse cuenta de que ha entrado en la reunión equivocada. Creo que ha habido una confusión, dijo. Estoy aquí para reunirme con S. Garza, la titular de la cuenta del fideicomiso familiar del Roble. Esa sería yo. Sofía Garza. S. Garza Capital. El fideicomiso familiar del Roble es uno de mis vehículos de inversión. Su rostro palideció. ¿Eres una garza? Lo soy. Pero pensé. ¿La cuenta? Nunca. Prefiero la privacidad. Mi abogado, el licenciado Roberto Vázquez, se encarga de los detalles administrativos. Pero esta es mi cuenta. Mis 1.700 millones de pesos, que has estado gestionando durante 9 meses. Lo observé procesar esto, vi los números encajar. Lo vi darse cuenta de que la prima desestimada y sin importancia de Valeria, la que no era digna de la cena de Navidad, era la clienta que pagaba sus sustanciales honorarios. No tenía ni idea, dijo finalmente. Soy consciente. Fue intencional. Abrí el expediente de la cartera. Ahora, ¿discutimos el rendimiento? Tengo varias preguntas sobre tus decisiones de asignación del tercer trimestre. Durante los siguientes 20 minutos, lo puse a prueba. Cada decisión, cada operación, cada justificación. Le hice preguntas técnicas sobre coeficientes beta, ratios de Sharpe, estrategias de recolección de pérdidas fiscales. Cuestioné sus ponderaciones sectoriales, su exposición internacional, su riesgo de duración en la asignación de renta fija. Ricardo era bueno en su trabajo. No habría contratado a asesores patrimoniales del Valle si no fueran competentes. Pero estaba visiblemente alterado. Su habitual presentación fluida se interrumpía constantemente. Empezaba a explicar algo, luego parecía recordar con quién estaba hablando, y su confianza flaqueaba. La posición en mercados emergentes, dije, mirando el gráfico de asignación. Estás infraponderado en relación con el índice de referencia. ¿Por qué? Yo. Bueno, dada la volatilidad en ese sector, pensé que un enfoque conservador. El propósito de esta cartera es ser conservadora, pero conservador no significa tímido. Los mercados emergentes han bajado un 12% desde su máximo. Esta es una oportunidad de compra, no un momento para esconderse en acciones nacionales de gran capitalización. Puedo ajustar esa asignación. Por favor, hazlo. Me gustaría ver una propuesta de reequilibrio para el final de la semana. Tomé una nota. ¿Qué hay de la exposición inmobiliaria? Estás muy cargado en fibras pero ligero en tenencias de propiedades directas. La propiedad directa requiere una gestión más activa, y no estaba seguro. Tengo un equipo para eso. Si hay oportunidades atractivas en bienes raíces comerciales, espero que las identifiques. Para eso te estoy pagando. Por supuesto. Absolutamente. Dejé que el silencio se asentara por un momento. Ricardo se movió en su asiento. Luego pareció darse cuenta de que necesitaba abordar el elefante en la habitación. Sofía, debo decir que estoy impactado. No tenía idea de que estuvieras involucrada en este nivel de... Quiero decir, Valeria nunca mencionó que tú. Valeria no sabe a qué me dedico. Tampoco mis padres. Nadie en la familia, en realidad. ¿Pero por qué? Si has construido este tipo de riqueza, ¿por qué no se lo dirías? Sonreí. ¿Qué sentido tendría? ¿Para que pudieran atribuirse el mérito? ¿Intentar controlarlo? ¿Pedir préstamos que nunca devolverían? O peor, convencerse de que no era real porque no encajaba en su narrativa de quién se supone que soy? Ricardo no dijo nada. No podía, en realidad, porque se había casado con esa familia. Había visto cómo operaban. Pareces un hombre inteligente, Ricardo. Así que déjame preguntarte algo. En los 9 meses que has estado gestionando esta cuenta, ¿alguna vez te preguntaste quién era ese Garza? Yo. Sí, por supuesto. Pero la confidencialidad del cliente. ¿Alguna vez lo buscaste en Google? ¿Ese Garza Capital? Dudó. 1 o 2 veces. ¿Y qué encontraste? Varios artículos. Forbes México. Menciones. Algunos artículos de inversión en tecnología.
No lo relacioné contigo porque, bueno. Porque la prima rara de Valeria, que hace algo con computadoras, no podría ser una inversora seria. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Supongo que hice suposiciones. Las hiciste. Al igual que toda mi familia. Esas suposiciones me han sido muy útiles. Cerré el expediente de la cartera. Ahora, hablemos de las expectativas para el futuro. Esta cuenta continuará como está. Informarás al licenciado Roberto Vázquez. Proporcionarás revisiones trimestrales en persona, ahora que hemos establecido la relación, y mantendrás una confidencialidad total sobre quién es tu clienta. Por supuesto. Es la práctica habitual. Bien. Porque esto es lo que va a pasar, Ricardo. En 3 semanas, irás a la cena de Navidad en casa de mis padres. Valeria estará orgullosa de ti. Mis padres estarán impresionados contigo. Mi tío te pedirá consejos sobre inversiones. Y tú actuarás como si nunca me hubieras conocido. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿No se lo vas a decir? ¿Por qué lo haría? Me desinvitaron porque mi presencia te haría sentir incómodo a ti. Porque yo me sentiría fuera de lugar cerca de tu éxito. Me recliné en mi silla. ¿Sabes cuál es el valor total de mi cartera, Ricardo? No solo esta cuenta, todas mis tenencias. Negó con la cabeza. 6.000 millones de pesos, más o menos. Esta cuenta de 1.700 millones de pesos que gestionas es aproximadamente el 28% de mi riqueza total. El resto lo gestiono yo misma a través de inversiones directas, capital privado, capital de riesgo. El año pasado, mis rendimientos personales fueron del 34%. Este año, voy por el 41%. El rostro de Ricardo había pasado de pálido a ceniciento. Poseo un ático en Polanco valorado en 220 millones de pesos. Tengo una casa en Valle de Bravo, a 3 propiedades de donde te casaste, de hecho. Formo parte de las juntas directivas de 2 empresas de tecnología valoradas en un total de 50.000 millones de pesos. Fui la inversora principal en una startup de biotecnología que está a punto de salir a bolsa con una valoración proyectada de 7.000 millones de pesos. Forbes México publicará un reportaje sobre mí el mes que viene sobre jóvenes inversores tecnológicos exitosos. Me levanté. Ricardo se levantó automáticamente también. Así que cuando te sientes en la cena de Navidad y mi padre te pregunte sobre tu filosofía de inversión, cuando mi madre se deshaga en elogios sobre lo maravilloso que es tener finalmente pericia financiera en la familia, cuando Valeria te mire como si fueras su trofeo, recuerda esta reunión. Recuerda que la persona que despreciaron, la persona que encontraron vergonzosa, es la razón por la que estás cobrando honorarios de gestión en una cuenta de 1.700 millones de pesos. Sofía, yo. Parecía estar luchando por encontrar las palabras. No sé qué decir. Di que tendrás la propuesta de reequilibrio para el licenciado Vázquez el viernes. Sí, por supuesto. Pero, ¿puedo preguntar por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no simplemente les dices la verdad? Caminé hacia la ventana, miré el horizonte de Santa Fe. Porque, Ricardo, la verdad solo es valiosa para las personas que están dispuestas a escucharla. Mi familia decidió quién era yo cuando tenía 16 años. Se han estado felicitando por esa evaluación desde entonces. Nada de lo que yo diga cambiará sus mentes. Pero esto. Me volví hacia él. Esto es justicia. Te vas a sentar en su mesa, aceptar su admiración y saber que todo se basa en un malentendido fundamental. Vas a ver cómo me desprecian, se burlan de mí, me compadecen, y vas a saber lo que ellos no saben. Y vas a vivir con ese conocimiento y nunca podrás compartirlo. Eso parece cruel, quizás, pero no tan cruel como desinvitar a tu hija a Navidad porque podría avergonzar al esposo de la hija predilecta. Recogí el expediente de la cartera. Hemos terminado aquí. David te acompañará a la salida. Ricardo se quedó allí por un momento, como si quisiera decir algo más. Luego pareció pensárselo mejor, recogió sus materiales y caminó hacia la puerta. Hizo una pausa. Por si sirve de algo, creo que son idiotas. Son mi familia, dije. Yo decidiré lo que son. Asintió y se fue.
Me quedé de pie junto a la ventana durante mucho tiempo después de que se fuera, observando la ciudad abajo. Mi teléfono vibró. El chat grupal familiar. Mamá, acabo de confirmar el menú con el servicio de catering. Esta será nuestra mejor Navidad. Valeria, Ricardo está muy emocionado. Nunca ha tenido unas verdaderas fiestas familiares antes. Papá, estoy deseando hablar de negocios con él. Finalmente, alguien en la mesa que habla mi idioma. Sonreí. Oh, esto iba a ser interesante. La semana antes de Navidad, las cosas empezaron a suceder. El miércoles, el licenciado Vázquez llamó. Acabo de recibir la propuesta de reequilibrio de Ricardo. Es muy exhaustiva, muy agresiva, de hecho. Mucho más de lo que esperaba de él. Bien. Está motivado. También preguntó si reconsiderarías asistir a Navidad. Dijo que estaría encantado de explicarle a tu familia que te conoce profesionalmente, que eres una colega respetada. ¿Qué le dijiste? Que no era mi lugar transmitir mensajes. Pero Sofía, esto se lo está comiendo por dentro. Ha llamado 3 veces esta semana con preguntas sobre la cartera que podrían haber esperado hasta la revisión trimestral. Deja que llame. Es bueno para el que se tome esta cuenta en serio. Sabes, podría simplemente decirle la verdad a Valeria. No lo hará. ¿Cómo lo sabes? Porque entonces tendría que explicar por qué no se lo dijo inmediatamente. Cada día que pasa hace que sea más difícil revelarlo. A estas alturas, está atrapado en el secreto tanto como yo. La única diferencia es que yo elegí esta trampa. Él cayó en ella. El licenciado Vázquez se quedó en silencio por un momento. ¿Has pensado esto a fondo? Lo he hecho. ¿Y estás absolutamente segura de no ir a Navidad? Licenciado, me desinvitaron. Simplemente estoy honrando sus deseos. El viernes, recibí un mensaje de texto de Ricardo. Señorita Garza, quería informarle que la propuesta de reequilibrio ha sido enviada. Además, he estado pensando en nuestra conversación. ¿Sería posible programar una llamada? No respondí. El sábado, otro texto del chat familiar. Valeria, faltan 2 días para el día de Navidad. Ricardo también va a hacer sus famosas coles de Bruselas. Mamá, estoy tan agradecida por esta familia. Bueno, por la mayor parte. Cara sonriente. Papá, Valeria, realmente te sacaste la lotería con este. Tío Rubén, no puedo esperar a oír sobre el negocio de los fondos de cobertura. Siempre me han fascinado las altas finanzas. Desactivé las notificaciones. El lunes por la mañana, David me interceptó antes de que entrara en mi oficina. ¿Tienes una visita? No tenía cita, pero dice que es tu prima, Valeria Garza. Hice una pausa. ¿Dónde está? ¿En recepción? ¿Quieres que la eche? No, la veré. En la sala de conferencias. Valeria vestía de diseñador de pies a cabeza, traje de Chanel, bolso de Hermès, zapatos que costaban más que el alquiler mensual de algunas personas. Se veía pulcra, perfecta, en todos los aspectos la esposa de un exitoso gestor de fondos de cobertura. También parecía nerviosa. Sofía, gracias por recibirme. Sé que debería haber llamado, pero estaba por el vecindario y... Nunca estás en este vecindario, Valeria. ¿Qué quieres? Parpadeó ante mi franqueza. Siempre habíamos sido amables antes, manteniendo la pretensión de afecto fraternal. Quería hablar contigo sobre Navidad. No voy a ir. Ya lo hemos establecido. Lo sé, pero, Sofía. Ricardo ha estado actuando extraño toda la semana. Está distraído, estresado. Ayer le pregunté qué le pasaba y dijo que eran cosas del trabajo, pero creo que se siente mal porque no te hayan invitado. Eso es entre tú y Ricardo. Preguntó si podíamos invitarte, pero mamá ya finalizó el plano de los asientos y el pedido del catering, y sería incómodo cambiar las cosas ahora. Y honestamente, creo que es mejor así. De todos modos, te sentirías miserable. Nunca te gustan estas grandes reuniones familiares. ¿Es eso lo que viniste a decir? No. Vine a preguntar, ¿qué haces tú,
exactamente? Ricardo me preguntó ayer cuál era tu trabajo, y me di cuenta de que en realidad no lo sé. Estás en tecnología, ¿verdad? ¿Algo con sitios web? Casi me reí. Ahí estaba. La curiosidad despertada no por un interés genuino en mí, sino por las repentinas preguntas de su esposo. Soy inversora, dije. ¿Oh? ¿Como acciones y esas cosas? Capital privado, capital de riesgo, inversiones directas en empresas de tecnología, algo de gestión de carteras tradicionales. ¡Qué genial! Entonces, ¿eres como, qué, una asesora financiera? No, soy una inversora principal. Invierto mi propio capital. Vaya. No sabía que tenías capital para invertir. Bien por ti. Lo dijo como si le hubiera dicho que tenía una buena cuenta de ahorros. ¿Así que trabajas para una firma de inversión? Soy dueña de una firma de inversión. S. Garza Capital. Esta es mi oficina. Valeria miró a su alrededor, viéndolo realmente por primera vez, el arte, la vista, los muebles caros, la riqueza implícita en cada detalle. ¿Esta es tu empresa? ¿Lo es? O sea, ¿eres la dueña? ¿No estás simplemente alquilando un espacio de oficina aquí? Valeria, soy la dueña de la firma. Gestiono inversiones por valor de varios cientos de millones. Esto no es un pasatiempo. Esto es lo que he construido en los últimos 12 años. Me miró fijamente. ¿Varios cientos de millones? Sí. Pero, ¿por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué mamá y papá no lo sabían? Nunca preguntaron. Tampoco tú. Pensábamos que solo tenías un trabajo de tecnología, como programar o diseñar sitios web o algo así. También hice eso. Así empecé. Pero lo convertí en algo más grande. Valeria se sentó lentamente. ¿Ricardo lo sabe? Pero ahí estaba la verdadera pregunta. Tendrás que preguntarle a él, dije. Sofía, por favor. Mi esposo sabe que eres. ¿Qué tienes? No parecía poder terminar la frase. Valeria, si quieres saber lo que Ricardo sabe, pregúntale a Ricardo. Eso es entre tú y él. Me miró con algo que nunca antes había visto en ella, verdadera vulnerabilidad. Ha estado tan raro esta semana, y ahora me dices que eres una especie de magnate de las inversiones. Y él está haciendo preguntas sobre ti, y yo solo. Necesito saber si está pasando algo. No está pasando nada. Tu esposo es un gestor de fondos de cobertura. Yo soy una inversora. Existimos en el mismo ecosistema profesional. Eso es todo. ¿Pero lo has conocido profesionalmente? He conocido a mucha gente profesionalmente. Sofía, por favor, solo dímelo. ¿Decirte qué? ¿Que tu esposo respeta mi trabajo? ¿Que la comunidad profesional me toma en serio, aunque nuestra familia no lo haga? ¿Qué quieres que diga exactamente, Valeria? Se puso de pie, la ira cruzando su rostro. ¿Sabes qué? Esto es tan típico de ti. Siempre actuando como si estuvieras por encima de todos, como si fueras demasiado buena para la familia. Intentamos incluirte y tú lo haces difícil. Me desinvitaste a Navidad porque tú te sentirías incómoda. Ricardo trabaja con directores ejecutivos de empresas Fortune 500. ¿De qué hablarían siquiera? La ironía era tan perfecta. Casi se lo conté todo en ese momento. Casi le expliqué que su esposo trabajaba para mí, que la cuenta que gestionaba era mía, que los honorarios que cobraba provenían de mi riqueza. Pero no lo hice, porque la expresión de su rostro cuando se enterara si se enteraba sería mucho más satisfactoria si viniera de Ricardo, que él explicara por qué había guardado este secreto. Que él navegara esa conversación. Tienes razón, dije en cambio. Probablemente me sentiría incómoda. Es mejor así. Entonces, ¿estamos bien? Estamos bien. Valeria, disfruta de tu Navidad. Se fue, pero pude ver la duda en sus ojos. Las preguntas formándose, la sospecha de que algo no cuadraba del todo. Bien. Pasé la Navidad en Valle de Bravo.
Mi casa, la que estaba a 3 propiedades de donde Valeria y Ricardo se habían casado, estaba tranquila, pacífica, exactamente lo que necesitaba. Había invitado a Jaime, mi exnovio, actual director financiero, y su esposa, a David y su esposo, y al licenciado Vázquez y su familia. Cenamos a las 3 de la tarde, cocinamos juntos, reímos, contamos historias. Esta era mi gente, los que me habían visto construir todo desde cero, los que sabían lo que yo valía. No en pesos, sino en determinación, inteligencia y la negativa a aceptar las limitaciones de otras personas. Por la familia elegida, dijo el licenciado Vázquez, levantando su copa. Por la familia elegida, repetimos. Mi teléfono estaba apagado. No necesitaba ver el chat grupal familiar llenándose de fotos de su perfecta Navidad. No necesitaba las publicaciones de Instagram de Valeria sobre su increíble esposo y su increíble vida. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo allí, lo había vivido suficientes veces como para escribir el guión. Mamá estaría dirigiendo todo en la cocina. Papá estaría preguntándole a Ricardo sobre estrategias de inversión que no entendía. El tío Rubén estaría tratando de impresionar a Ricardo con su limitado conocimiento del mercado. Valeria estaría radiante, orgullosa, el centro de atención como la señora de Ricardo Morales. Y Ricardo estaría sentado allí, viendo a mis padres elogiarlo, escuchando su desprecio apenas disimulado por mí, y sabiendo la verdad que ellos se negaban a ver. Esa era consecuencia suficiente. El viernes por la mañana, encendí mi teléfono, 47 llamadas perdidas, 63 mensajes de texto, 12 mensajes de voz. La mayoría eran de números que no reconocía. Varios eran de Valeria. 3 eran del número del trabajo de Ricardo. 2 eran de mis padres. Y 1 era del móvil personal de Ricardo, con fecha y hora de las 11:47 de la noche de Nochebuena. Lo escuché. Señorita Garza. Sofía, necesito hablar contigo. Algo pasó en la cena. Por favor, devuélveme la llamada. Es urgente, por favor. El mensaje de Valeria era más simple, llámame ahora mismo. De mamá, Sofía, necesitamos hablar sobre lo que Valeria nos contó. Llámanos inmediatamente. De papá, esto es inaceptable. Humillaste deliberadamente a esta familia. Sonreí. Aparentemente, Ricardo se había quebrado. Llamé al licenciado Vázquez. ¿Me perdí algo interesante? Oh, Sofía, se estaba riendo. Oh, no tienes ni idea. Valeria me llamó anoche a medianoche, gritando sobre violaciones de la confidencialidad del cliente. Aparentemente había confrontado a Ricardo sobre si te conocía profesionalmente, y él cedió. Le contó todo. Lo que llevó a que ella se lo contara a tus padres, lo que llevó a que tu padre me llamara, amenazando con acciones legales por conspiración para engañar a la familia. ¿Acciones legales por qué? Eso es lo que le pregunté. No pudo articular una causa de acción real. Solo está furioso porque lo hiciste quedar como un tonto. Yo no lo hice quedar como nada. Él lo hizo solo. Le expliqué eso. También le expliqué que los acuerdos de confidencialidad del cliente funcionan en ambos sentidos y que Ricardo violó el suyo al revelar tu identidad sin tu permiso. Asesores Patrimoniales del Valle no está contento con él en este momento. ¿Está en problemas? Digamos que sus jefes quieren entender por qué le contó a su esposa sobre la información financiera privada de un cliente, incluso si ese cliente es familia. Sentí una pequeña punzada de algo, no exactamente culpa, pero sí conciencia. No quería que perdiera su trabajo. No lo hará. Pero será reprendido, y debería serlo. Tú no eres la que rompió la confidencialidad, Sofía. Fue él. ¿Qué dijeron mis padres? Tu madre quiere saber por qué les has estado mintiendo. Tu padre quiere saber por qué escondiste tu éxito. Valeria quiere saber si hiciste esto para avergonzarla. Todos están muy centrados en lo que tú hiciste mal y notablemente desinteresados en examinar su propio comportamiento. Así que, lo típico. Sí. ¿Qué debo hacer? ¿Qué quieres hacer tú? Lo pensé. Podría llamarlos. Podría explicarles. Podría intentar hacerles entender que no había escondido nada, simplemente nunca se habían molestado en mirar. Pero,
¿Qué sentido tendría? Nada, dije. No quiero hacer nada. ¿Nada? Me desinvitaron a Navidad porque era una vergüenza. Ahora saben que no soy quien pensaban que era, y están enfadados porque no corregí sus suposiciones. Pero licenciado, sus suposiciones eran su problema, no el mío. No les debo una explicación por la vida que construí mientras ellos estaban ocupados despreciándome. Ese es un límite saludable. Además, cualquier cosa que diga ahora sonará a regodeo. Si hubiera querido regodearme, se lo habría dicho hace años. El hecho de que se enteraran de esta manera, por Ricardo, después de que ya habían tomado su decisión sobre mí, eso es simplemente el karma. ¿Y qué hay de Ricardo? Ha llamado 6 veces. Violó la confidencialidad. No obtendrá nada de mí. ¿Y Valeria? Pensé en mi prima, la hija predilecta, la que siempre había sido elegida por encima de mí, elogiada por encima de mí, preferida por encima de mí. La que se había casado con un hombre que ella pensaba que era el pináculo del éxito, solo para descubrir que su prima despreciada era la que pagaba sus honorarios. Valeria tendrá que vivir con el conocimiento de que pasó 20 años compadeciendo a alguien de quien debería haber estado aprendiendo. ¿Frío? Preciso, rió el licenciado Vázquez. Sabes, no van a dejarlo pasar. Lo harán con el tiempo. Porque voy a dejar muy claro que si quieren acceso a mí ahora que saben lo que valgo, el precio es reconocer cómo me trataron antes. Y no lo pagarán. Su orgullo no se lo permitirá. Probablemente tienes razón. Sé que la tengo. Estarán enfadados por un tiempo. Se dirán a sí mismos que los engañé, que fui sigilosa, que debería habérselo dicho. Se convertirán en las víctimas de esta historia. Y luego, cuando no me disculpe, cuando no vuelva arrastrándome ansiosa por su aprobación, seguirán adelante. Encontrarán a alguien más a quien elogiar, alguna otra historia de éxito en la que puedan centrar su narrativa. Y yo seguiré haciendo lo que siempre he hecho, construir mi vida sin su opinión ni su permiso. ¿Y qué hay de Ricardo? ¿Qué pasa con él? Su carrera podría sufrir un golpe por esto. Las violaciones de la confidencialidad del cliente son serias. Entonces no debería haberla violado. No lo obligué a decírselo a Valeria. Él tomó esa decisión. Esas son sus consecuencias para gestionar. 6 semanas después, recibí un correo electrónico de Ricardo. Asunto: renuncia y disculpa señorita Garza. Quería informarle personalmente que he renunciado a Asesores Patrimoniales del Valle. La firma y yo acordamos que era lo mejor, dadas las circunstancias. He recomendado a mi colega, Jimena Salas, para que se haga cargo de la cuenta 47 Alfa. Es excelente y creo que estará satisfecha con su trabajo. También quiero disculparme. Violé su confidencialidad y no hay excusa para ello. Usted me confió su cartera y yo traicioné esa confianza al revelar su identidad. He aprendido una dura lección sobre los límites profesionales y espero que algún día pueda perdonarme. Por si sirve de algo, le dije algo más a su familia esa noche. Les dije que eran unos necios por no ver lo que estaba justo delante de ellos. Les dije que usted era una de las inversoras más sofisticadas con las que había trabajado y que su ignorancia sobre su éxito era un testimonio de su total falta de interés en conocerla. Les dije que si mis futuros hijos alguna vez logran algo extraordinario, espero ser lo suficientemente inteligente como para darme cuenta. Su padre me pidió que me fuera después de eso. Valeria y yo estamos en terapia. No sé si nuestro matrimonio sobrevivirá a esto. Está enfadada porque guardé su secreto y entiendo por qué. Pero tampoco puedo quitarme la sensación de que su ira tiene menos que ver con el secreto y más con el hecho de que usted tuvo éxito de una manera que la hace sentir incómoda. Lamento mi parte en todo esto. Usted merecía algo mejor de su familia y ciertamente merecía algo mejor de mi parte. Atentamente, Ricardo Morales. Lo leí 2 veces y luego se lo reenvié al licenciado Vázquez sin comentarios. Llamó 5 minutos después. Bueno, eso es algo. Lo es. ¿Vas a responder? No. Él se disculpó. Te defendió ante tu familia. Está perdiendo su matrimonio por esto. Está perdiendo su matrimonio porque violó la ética profesional y le guardó secretos a su esposa. Eso no es mi culpa.
¿Cierto? Pero Sofía, el hombre te defendió. A la cara de tu padre. Eso requirió valor. Requirió culpa. Eso es diferente. Quizás. Pero creo que lo decía en serio. Miré por la ventana de mi oficina. La nieve comenzaba a caer sobre Santa Fe, convirtiendo la ciudad en algo limpio y nuevo. No importa si lo decía en serio, dije. Lo que importa es que finalmente vio la verdad. Todos lo hicieron. No porque los convenciera o me probara a mí misma ante ellos, sino porque el universo se lo puso justo delante de sus caras de una manera que no podían ignorar o descartar. ¿Y cómo se siente eso? Tranquilo, dije. Se siente tranquilo. Y así era. La ira que había llevado durante tanto tiempo, el dolor de ser despreciada, la frustración de ser subestimada, se había disipado como la niebla matutina. Lo que quedaba era simplemente el hecho de mi vida. Había construido algo extraordinario. Lo había hecho sin su ayuda, sin su aprobación, sin su fe. Su ceguera ante eso era su pérdida, no la mía. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Hola Sofía, soy Jimena Salas de Asesores Patrimoniales del Valle. Quería presentarme y programar nuestra primera revisión trimestral para la cuenta 47 Alfa. Es un honor para mí hacerme cargo de esta cartera. ¿Le vendría bien el 15 de enero a las 2 de la tarde? Respondí, me viene bien. Y Jimena, mantengamos esto estrictamente profesional. Sin preguntas personales. Absolutamente. Así es como prefiero trabajar también. Perfecto. El chat grupal familiar había estado en silencio durante semanas. Técnicamente, todavía estaba en él, pero ya nadie publicaba nada. El silencio era más fuerte de lo que cualquier discusión podría haber sido. Luego, 2 días antes de Navidad, un mensaje de mamá. Sofía, creo que deberíamos hablar. ¿Podemos quedar para almorzar después de las fiestas? Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Finalmente, escribí, no lo creo, mamá. Pero gracias por preguntar. Su respuesta llegó de inmediato. Somos tu familia. No puedes simplemente cortarnos el contacto. No os estoy cortando el contacto. Simplemente estoy eligiendo no invertir tiempo y energía en relaciones que me han devaluado constantemente. Me desinvitaste a Navidad porque te avergonzabas de quien pensabas que era. Ahora quieres almorzar porque sabes quién soy en realidad. No estoy interesada en relaciones que dependen de mi patrimonio neto. Los 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Luego, eso no es justo. Tienes razón. No lo es. Pero es honesto. Y he decidido que la honestidad es más importante para mí que la justicia. Sin respuesta. Guardé mi teléfono y volví al trabajo. Tenía una reunión de la junta en 1 hora, una revisión de cartera después, una cena con Jaime y David para discutir las proyecciones del primer trimestre, una vida plena, significativa y enteramente mía. La familia seguiría adelante sin mí. Valeria se recuperaría, ¿o no? Ricardo reconstruiría su carrera, ¿o no? Mis padres encontrarían a alguien nuevo de quien estar orgullosos. Alguna otra historia de éxito que pudieran reclamar como suya. Y yo seguiría construyendo, seguiría invirtiendo, seguiría demostrando, no a ellos, sino a mí misma, que la chica tranquila a la que le gustaban las computadoras había tenido razón todo el tiempo. El éxito no se trata de quien cree en ti. Se trata de si crees en ti mismo lo suficiente como para construir algo extraordinario, incluso cuando todos a tu alrededor insisten en que estás destinado a algo pequeño. Yo creí. Y eso marcó toda la diferencia.